Este es un diálogo con Dios sobre la verdadera deidad, sobre lo que Dios tiene que decirnos acerca de Él y de su Hijo en su palabra. El que tenga oídos para oír, que oiga. Señor, en mi iglesia me enseñaron que tú eres una Trinidad, que sos uno, pero que también sos tres. ¿Esto es verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Querido Dios, ¿qué dijo Jesús acerca de ti? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué significa esto? ¿Estás por encima del Señor Jesús? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pero que Jesús esté subordinado a ti, ¿no era solo para cuando Él estuvo en la carne, a su vida en esta tierra? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, ¿por qué Tomás adoró a Jesús y le llamó Señor mío y Dios mío? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, querido Dios, ¿quién dices que es Jesús? ¿Y quién lo declara así? Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios
tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pero, ¿no es que Jesús posee vida inmortal en sí mismo? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Querido Padre, yo te entiendo, pero la Iglesia enseña que Jesús no fue hijo, sino hasta que nació en Belén. ¿Esto es verdad? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios. Padre, ¿tú me dices que Jesús era hijo unigénito antes de que el mundo fuera hecho? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mi pastor dice que estos versículos deben entenderse metafóricamente, porque Jesús no podría ser literalmente un hijo unigénito tuyo. ¿Esto es así? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Señor, ¿realmente importa esto? ¿Qué tan importante es creer que Jesús es verdaderamente tu Hijo? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero, ¿qué pasa con nuestros líderes de la Iglesia? Desde luego, ellos no podrían estar equivocados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Señor, esto es demasiado polémico. ¿No puedo quedarme con esta información yo sola?
Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Ahora puedo ver la importancia de este tema. La Trinidad también enseña que el Espíritu Santo es una tercera persona, un tercer Dios, otro ser, separado de ti y de tu Hijo. ¿Quién dices tú que es el Espíritu Santo? Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Padre, ¿tú me estás diciendo que el Espíritu Santo es tu Espíritu y el de Cristo? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Señor, pero me resulta confuso. ¿No dijo Jesús que enviaría a otro Consolador? En Juan 14:16. Jesús declaró: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Entendieron sus discípulos que Jesús mismo se manifestaría a ellos? Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Querido Padre, tu palabra nos da un ejemplo de que el Espíritu Santo procede de Jesús. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Entonces, ¿debo creer que si pido el Espíritu de Jesús, estoy pidiendo su presencia y no la de otro Dios? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Señor, ¿por qué nunca escuché de esta enseñanza en mi iglesia? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En mi iglesia me dijeron que debo creer en el Espíritu Santo. ¿Qué dijo tu hijo sobre en quién debemos creer? Jesús, mi Hijo, dijo: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Señor, ahora sé que aquí en la tierra
hay mucha confusión sobre la verdadera adoración. Allí en el cielo, donde todo es perfecto, ¿a quiénes adoran los ángeles y seres no caídos? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Padre querido, ahora que mencionas Apocalipsis, ¿cómo está relacionado este tema con el pueblo que espera la segunda venida de tu Hijo? Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Señor, veo que la Trinidad niega la relación literal de Padre e Hijo, afirmando que ambos son coeternos. ¿De dónde viene esta doctrina? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Señor, ahora veo que la Trinidad es una falsa enseñanza que se opone a las Escrituras. ¿Qué debo hacer? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta aquí compartimos un diálogo con Dios sobre la verdadera deidad. Nos vemos en un próximo video, y que Dios te bendiga.